bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en el podcast. Estoy muy contento, muy feliz de estar con todos ustedes. Es bien padre porque, como no sé, o sea, como que últimamente hemos tenido un poquito más de vistas, un poquito más de reproducciones tanto en YouTube como en Spotify y también pues en las otras plataformas donde se encuentra el podcast. Entonces sé que a lo mejor para muchos es así como de, ay, 140 vistas, no manches. A otros es así como que de, ay, no manches. O sea, llevas bien poquito, pero no saben, en verdad, no saben lo chido que es como que obtener el apoyo de todos ustedes, porque pues la neta está bien padre. También en TikTok he visto que últimamente como que ya mis videos llegan como que más personas, también más comentarios, más likes, y eso la verdad está muy muy padre. Entonces pues les quiero agradecer porque verdaderamente es como que un esfuerzo que yo vengo haciendo ya desde hace un año, y pues hoy en día pues ya les puedo decir que he visto no los frutos que quiero ver, porque yo quiero ir por más, como saben, pero sí he visto como que varios frutos y eso está bastante padre. Entonces pues bienvenidos a un nuevo capítulo. No sé cómo me esté escuchando, tampoco sé cómo me esté viendo porque estoy grabando con un lente con el que no había grabado, entonces pues es manual, por lo que no sé si estoy enfocado, pero espero verme enfocado, y si no pues ya ni modo. Lo que importa es la voz, ¿no? Pues bueno, una de las preguntas que más me han hecho últimamente es una pregunta que les quiero leer, es muy constante y creo que a más de uno de ustedes le puede servir el tema del día de hoy. Entonces la pregunta es: bro, ¿cómo puedo empezar yo mi podcast? ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que va empezando con su podcast? ¿Hay algún micrófono que recomiendas para hacer podcast? Y bro, ¿de dónde nació la inspiración para hacer tu podcast? Si se dan cuenta, es como que preguntas muy similares, también son preguntas pues la verdad literalmente iguales. Son muchas preguntas que me han hecho así acerca de cómo pueden ustedes empezar a hacer su podcast. Sé que a lo mejor no soy como que la mayor eminencia ni el mejor para darles consejos, pero sé algunas cositas y he estado practicando algunas cosas que me han ayudado a poder consolidar más este proyecto. Ahora, el principio, ¿cómo empezó el podcast? El podcast pues básicamente empezó porque por ahí del año pasado, por mediados de junio más o menos, me invitaron a grabar un podcast con una revista con la que he colaborado muchísimo. La revista Negro Mundo me dijo: oye, ¿sabes qué? Nos interesa saber un poquito más de tu tipo de arte. Vas a estar de invitado en vivo con otros fotógrafos básicamente. Entonces pues nos gustaría saber cuál es el proceso creativo que tú llevas para poder crear las fotografías que hoy en día haces, y también nos gustaría conocer tu opinión sobre algunos temas, shala, shala. Básicamente así fue como empecé, porque yo no estoy acostumbrado, y para los que me conocen y me siguen desde hace tiempo saben que yo no soy como que una persona que le sea tan fácil salir frente a las cámaras. O sea, me ponía muy nervioso, soy una persona muy introvertida, entonces pues me cuesta mucho. Hoy en día pues estar literalmente parado enfrente de una cámara no es nada fácil, pero sí creo que tiene como que sus cosas buenas y sus cosas malas, y digamos como que esta pequeña invitación fue lo que me ayudó a decir: ok, vamos a intentarlo, voy a participar con ellos también para echarles la mano y pues a ver qué tal sale, ¿no? Yo no sabía, digamos, como que de mucho, digamos, conocía que era un podcast, pero no sabía bien qué se podía hacer en un podcast. O sea, yo pensaba que un podcast simplemente era como que, porque yo me había echado varios podcasts acerca de el análisis de algunos libros, y pues básicamente pensaba que era algo así, o sea, análisis de algunas cosas, análisis de algunos libros, de algunos cursos, o sea, todo ese tipo de ondas. Yo pensaba que de eso se trataba, digamos, un podcast. Entonces lo que hice pues básicamente fue meterme como que a investigar un poquito más cuando recibí la invitación. Me metí a investigar un poquito más acerca de qué era un podcast, cómo rayos funcionaba un podcast. O sea, me empecé a echar también varias entrevistas porque empecé a notar que hay muchas entrevistas. Entonces dije: ok, me van a invitar, me van a entrevistar, pues también tengo como que saber qué voy a responder, ¿no? Entonces pues básicamente así empecé, así inició el podcast. Fue un proyecto, la verdad, que no tenía en cuenta hasta que me metí bien al en vivo y me empezaron a hacer preguntas. Me trataron como rey. Ahí fue cuando yo empecé como que a escuchar más podcasts. Empecé a escuchar el podcast de, por ejemplo, Entiende tu mente, Se regalan dudas, Hablemos de arte,
Hay uno igual de fotografía que me gusta mucho que se llama Vivir de la Fotografía, que también está muy padre. También, por ejemplo, más como que de entretenimiento, como por ejemplo La Cotorrisa. También, por ejemplo, los podcasts de Jordi Rosado. Otro que es Cosas. Creativo, o sea, todos esos podcasts como que no los escuchaba todos, pero sí escuchaba como que unas cuantas, unos cuantos episodios sobre algunos temas random, ¿no? Entonces, pues empecé a ver que podría llegar a ser como que un tipo de contenido el cual no voy a mostrar mi cara, bueno, en ese entonces, pero puedo brindarles un poquito más de contenido a mis seguidores, que pues la verdad también la inspiración fue que mucha gente me pedía como que, oye, bro, ¿qué consejo me podrías dar para hacer esta u otra cosa? O sea, fue algo bien random, pero creo que fue algo que me ayudó muchísimo y hoy en día les puedo decir que es algo que me llena mucho, o sea, me llena mucho como tal el poder hacer un podcast y poderles como que compartir un poco más de contenido aparte del que solía subir anteriormente. Y básicamente así nació el podcast. Dije, ok, ya probé el formato, ya hice yo un podcast, ya me invitaron a uno y ahora me gustaría más que nada a mí como que poder hacer un proyecto mío. Entonces así inició el podcast, empecé a echarme muchos podcasts como ya te mencioné, tanto de entretenimiento como que de superación personal, finanzas, fotografía, todo ese tipo de ondas, y empecé a notar que el formato me gustaba mucho y que iba muy acorde con lo que yo quería transmitir. Entonces así empezó el podcast. Ahora, básicamente cómo lo empecé, sus inicios pues son muy simples, o sea, lo único que hacía era simplemente agarrar el celular, conectarle los auriculares y empezar a grabar desde ahí. Empecé a grabar básicamente porque una compañía que se llama Breaker me mandó un mensaje y me dijo, oye, nos gustó mucho cómo te desarrollaste en este podcast que nosotros básicamente patrocinamos y queríamos saber si no te interesa como tal a ti tener tu propio programa. Yo dije, ok, está muy interesante, pero pues qué tengo que hacer, ¿no? Básicamente me empezaron a explicar qué era lo que tenía que hacer. Para ese entonces pues yo ya tenía como que un celular pues medianamente bueno porque dije ok, este está bonito, y se escucha bien. Entonces más que nada como que era lo que me preocupaba porque dije ok, estos me están invitando a iniciar mi programa pero yo no sé nada de micrófonos, ¿qué puedo hacer? Entonces vi que esto funcionaba bien, vi que se escuchaba bien y dije ok, vamos a empezar. Acepté, básicamente entonces lo que tenía que hacer era subir mis episodios a esta plataforma y desde esta plataforma se iban a estar distribuyendo a lo largo de pues básicamente de todos los programas que esta plataforma pues digamos como que abarcaba, por así decirlo. Entonces era, si no mal recuerdo, nada más era Radio Public, Breaker y Spotify. Entonces eran 3 plataformas y dijo ok, está bastante bien, me gusta mucho que pues a lo mejor no tengo un gran alcance, me escuchaban 18 personas y pues básicamente era muy interesante, o sea, como que mis primeros 3 episodios los grabé así, básicamente con el celular. Ahora, ¿cómo puedes tú iniciar tu podcast? ¿Cuál es como que la manera en la cual hoy en día tú puedes crear tu podcast? De la misma manera, tú puedes, como ya les dije en el video de creando videos desde cero, puedes agarrar tu celular, puedes conectarle los auriculares o incluso sin auriculares, abrir la aplicación de notas de voz y empezarte a grabar. Básicamente así puedes hacer como que un podcast medio entretenido. A lo mejor no vas a tener una calidad tipo Jordi Rosado, tipo La Cotorrisa, pero lo importante es empezar, o sea, no te limites por el equipo que hoy en día tienes o no tienes, sino que simplemente te recomiendo que te lánzate a hacerlo. Básicamente desde ahí empecé yo haciendo el podcast. Básicamente mis primeros 3 videos fueron así. Grababa con los auriculares, después los invitados que tenía pues los contactaba y les decía que sí podíamos grabar por Zoom, y así lo he venido haciendo desde hace tiempo porque me parece que es una manera muy interesante. Obviamente en un futuro a lo mejor un poco cercano, a lo mejor lejano, sí me gustaría como tal decir, oye, vente al estudio, vamos a grabar un podcast, órale va, y pagarle yo los viáticos, pagarle yo pues básicamente todo eso sería muy padre, pero pues como saben hoy en día pues no tengo como tal el recurso todavía para poderlo hacer, pero sí quiero invertirle un poquito más en el podcast. Entonces es lo que puedes hacer básicamente si quieres tener algún invitado, algún tipo como que de entrevista, puedes hacerlo por Zoom, ya sabes, con tu celular, tus auriculares, se va a escuchar bastante bien y empezar a grabar. Ahora, ¿dónde puedes publicar y cómo lo puedes hacer? Yo me mudé de la plataforma de Breaker a Anchor. ¿Por qué? Porque Anchor te brinda la posibilidad de poder distribuir tus
podcast en otras plataformas, no solamente Breaker ni Radio Public, sino también tienes la posibilidad de, ¿cómo se llama? También Radio Public, Breaker también otro que se llama algo de podcast, pero no me acuerdo. También lo puedes publicar en Google Podcast, también lo puedes publicar en Spotify, que pues básicamente es como que donde más obtengo reproducciones, y también tienes la posibilidad de hacerlo con Apple, pero ahí sí es un poquito más complicado. Y pues bueno, así fue como que básicamente empezaba publicando en Anchor. Anchor lo que te pide pues es simplemente que crees una cuenta, descargues la aplicación en tu celular, o también lo puedes hacer desde Google. Básicamente puedes meterte a Google y poner Anchor, ahí te creas una cuenta y pues ahí te da la posibilidad de cambiar lo que vendría siendo la imagen, bueno, la portada. También te da la posibilidad de subir episodios y editarlos cuando quieras, cambiarle el nombre, o sea, todo ese tipo de ondas. Y más que nada lo que a mí más me llamó la atención fue la distribución, o sea, que tienes la posibilidad de subir tu podcast en diferentes plataformas para que sea como que un poquito más fácil de encontrar y que llegues a un poquito más de gente. Entonces, aplicación Anchor. Ahora, ¿qué más? Pues básicamente así fue como inicié el podcast. Después de mudarme, bueno, después de subir mis primeros 3 episodios a Breaker, decidí mudarme a Anchor porque, como te digo, o sea, me era más fácil ahí. Y bueno, desde ahí es lo que he estado utilizando. Hoy en día Anchor creo que es una muy buena aplicación. No sé si siga permitiendo que aceptar como creadores de contenido de podcast, pero yo creo que sí, está avalada 100% por Spotify, es súper segura. Y pues lo más importante es que no no vas a como tal tener como que restricciones ni en Spotify ni en las otras plataformas, como por ejemplo en Breaker, por ejemplo, si querías sacar, por ejemplo, tu podcast en Apple, por ejemplo, si tenías que hacer muchas cosas. Sé que Apple sí se pone como que un poquito más restrictivo en ese tema, pero no he tenido la necesidad de publicar en Apple todavía, entonces pues creo que es buena opción. Ahora, en cuestión de equipo, ¿qué te recomiendo? Hoy en día ya Spotify ya es una plataforma como un derivado de YouTube, el cual pues básicamente puedes subir en Spotify tu video o si quieres nada más el puro audio. Entonces yo lo que hago pues es subir ambos, tanto audio como video. Puedes descargar el audio, puedes descargar el video y está bastante bien. Yo creo que es una opción bastante chida porque le brinda como que al formato de podcast como que un plus que hace que sea un poquito más interesante. Entonces 100% te recomiendo que lo hagas con cámara y un audio externo, ¿vale? Ahora, ¿cómo grabo yo y cuál es el equipo que utilizo? Pues la primera vez que grabé pues fue con un micrófono de solapa después de los auriculares. Fue un micrófono de solapa, se escuchaba bastante bien, me costó un poquito caro, eso sí, pero era muy bueno, era muy bueno. Era la verdad bastante bueno, a pesar de que sí fue un poquito caro, yo lo sentí muy económico, más que nada porque, como les digo, siento que era como que te brindaba mucha calidad de audio a pesar del precio, pero sí, debo decir que no, como tal, sí se me hizo un poquito caro y me duró muy poquito tiempo. De ahí me cambié a otro micrófono que es el micrófono o algo así. 666 se escucha raro, pero ese fue el segundo que tuve. Básicamente ese lo que hace es que te capta muy bien la voz, pero lo malo es que capta sonidos ambientales muy cañón. Entonces te recomiendo que compres más que nada como que un tipo de micrófono así con condensador que te permita como tal eclipsar el audio ambiental. Entonces, si aquí por ejemplo yo estoy escuchando un poco de eco, sin embargo el micrófono lo que hace es como que detener un poquito y encapsular un poco todo el audio que se pueda llegar a meter. Por ejemplo, ahorita puede estar un perro ladrando, puede estar como que cualquier cosa, y este micrófono lo que va a hacer es que va a eclipsar absolutamente todo el audio y te recomiendo eso. Ahora, si quieres algo un poquito más ambiental pero que capte muy bien la voz, te recomiendo los micrófonos Blue Yeti. Existe el Blue Yeti Nano, el Blue Yeti normal y el Blue Yeti X. El X se podría decir que es como que el más profesional porque capta el audio un poquito mejor, pero de todas maneras el Blue Yeti es una muy buena opción para tu primer micrófono para podcast porque es muy económico. También tiene entrada, por ejemplo, no necesitas tampoco de una interfaz, aunque sí puedes, digamos como que hacerlo para
tan solo para monitorear, no la necesitas al 100%. Entonces lo que puedes hacer es simplemente conectarlo con jack o con USB. Y por ejemplo, si tienes una cámara con entrada de micrófono, pues puedes conectarlo con jack y la verdad es que se va a escuchar bastante bien. Hoy en día pues yo solamente grabo con este, que es con el Gain Factor MCG 600 y algo. Es muy buen micrófono, los Gain Factor son muy buenos micrófonos. Lo que sí es que me metí a investigar y están un poquito caros, eso sí, pero es una inversión bastante buena. Bueno, ni tan caros, están como en 800 pesos. El de Solapa me salió más caro, pero bueno, este me lo gané en un concurso de cinematografía, entonces estuvo bien. Y pues ya básicamente es lo que te puedo recomendar para iniciar en tu podcast. Básicamente un micrófono, ya si quieres ponerte un poquito más profesional, te recomiendo que sí, yo no sé mucho de interfaces, pero usa una interfaz de audio con un micrófono Shure SM52, que es el que me recomendaron recientemente. Es buen micrófono, por lo que tengo entendido, capta excelentemente la voz, hace que se escuche muy profesional y no vas a tener que editar mucho el audio o mucho la voz a la hora de pasar todo esto a programa de edición. Ahora, edición, ¿qué es lo que yo utilizo para editar? Lo único que yo utilizo es Premiere Pro. Ahí ya tengo mis plugins para poder mejorar un poquito mi voz, para también mejorar un poquito el color, porque pues yo grabo en perfiles neutrales, entonces pues porque me gusta añadirle un poquito más de como que de color, un poquito más como que de mi preset, por así decirlo. Y esto lo que hago, exporto pues básicamente a lo máximo que me permita grabar la cámara, que es 1080p. Lo grabo a 24 cuadros por segundo, ya sea mis videos de YouTube, mis TikToks, todo lo grabo a 24 cuadros por segundo. Y pues de ahí en fuera lo único que te recomiendo es que te inspírate mucho. Inspírate, escucha mucho podcast, escucha muchos programas que se asemejen un poquito a lo que tú haces o a lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, una de mis mayores inspiraciones fue el podcast de Hablemos de Arte, y fue el podcast de Viviendo la Fotografía, que ese es el que más se me va el nombre, porque es muy interesante como conocer diferentes perspectivas, tanto artísticas como de fotografía, y pues también me inspiraron mucho. O sea, te puedo decir que muchos episodios de ahí fueron inspirados, no necesariamente una copia, porque pues obviamente yo tengo mi punto de vista sobre X o Y tema. Entonces pues básicamente fue lo que hice, o sea, como que traté de como que mejorar un poquito en ese tema, y también como que brindarte un poquito más como que de información sobre mis puntos de vista, sobre cosas que a mí me interesaban. Entonces de hecho de ahí salió el nombre. O sea, yo estaba en mi cuarto, el primer podcast lo grabé en mi cama con con mi celular, con mis audífonos, y básicamente lo hice con una libretita, que es la libretita que siempre les he mostrado. Ahí tengo apuntado el primer episodio del podcast. Entonces, si te das cuenta, no empecé con algo muy grande, si te das cuenta, sino que más que nada empecé como que literalmente como todos empezamos desde abajo, o sea, desde abajo, hablando un poquito de todo. O sea, hoy en día no me considero el podcaster más perrón, pero creo que sí he avanzado mucho y creo que sí he mejorado mucho en el tema desde que empecé hasta hoy en día. Entonces pues básicamente fue a base de las inspiraciones, fue a base también de perderle el miedo, porque como te digo, yo era una persona y soy una persona muy introvertida. Entonces no me gusta, literalmente, si yo no pudiera hacer esto, o si como tal en ese entonces yo me hubiera podido evitar pararme aquí y platicarte de cualquier tema, lo hubiera podido hacer, lo hubiera querido hacer más que nada, porque no, como te digo, soy una persona muy introvertida. Hoy en día ya te puedo decir, ya le agarré el gusto, ya me gusta crear contenido, ya me gusta pues literalmente dormirme súper tarde editando, porque pues es algo que me gusta y es algo que me llama mucho la atención. Entonces pues yo creo que más que nada es eso, métele muchísimas ganas. Yo creo que sí, hoy en día el podcast es como que una muy buena opción para crear contenido. Si te das cuenta, por ejemplo, cuando dejé el podcast, a lo mejor lo dejé, pero empezaba a crear videitos y subir videos todos los viernes. Pero pues hoy en día que ya, por ejemplo, tengo este proyecto andando otra vez, pues ya lo reemplacé los videos por el podcast. Entonces obviamente tengo la intención de seguir creando contenido lo más pronto posible, lo más que pueda,
cuando literalmente tenga mucho tiempo lo voy a empezar a hacer porque sí quiero, o sea, sí quiero seguir creando contenido y traer más contenido para todos ustedes. Y pues nada, básicamente es como que así fue como nació el podcast, así fue como lo fui estructurando. Y hoy en día, pues miren, ya tenemos un estudio completito para los invitados en algún futuro. Lo sigo remodelando, perdón, sigo echándole ganas. Y pues principalmente es como que la intención es que ustedes tengan como que un contenido un poquito más perrón, que se vea mejor todo. Y pues nada, básicamente así fue como empezó el podcast. Así es como creo que lo puedes empezar. Acuérdate, lo puedes hacer con tus auriculares, tu celular. Lo puedes publicar en la plataforma de Anchor. Anchor es muy bueno, es muy accesible. Y pues de ahí en fuera la distribución y todo eso, pues te vas a encargar tú. Ahora, la invertir es muy importante invertir. Yo la verdad es que desde que empecé el proyecto del podcast he estado invirtiendo mucho, tanto en micrófonos que mejorando las cámaras, mejorando la iluminación, o sea, todo esto lo he estado como que mejorando poquito a poco, pero sí es muy importante que le inviertas. Por ejemplo, me ha preguntado las portadas del podcast, yo no las hago porque no sé diseñar, entonces contrato y le pago a un conocido cercano mío y le digo, oye bro, ¿cuánto me cobrarías por hacerme la portada del podcast? Él se ha encargado de hacer la portada de la segunda temporada, de la tercera y la cuarta. Sí, yo me encargué de hacer la primera temporada del podcast y a lo mejor estuvo fea, pero pero pues era algo que yo dije, ok, me urge sacarlo en este momento, quiero sacarlo para esta fecha y si no lo hago pues me voy a sentir súper mal, entonces quiero sacarlo en esta fecha y la hice yo con Photoshop, ahí como Dios me dio a entender y pues ya básicamente fue como lo hice. Entonces sí estaría padre que le invirtieras en una portadita, hagas las historias, le des como que seguimiento al podcast, lo promociones en otras plataformas. Por ejemplo, no solamente me limito a Spotify y a las plataformas que Anchor me permite, sino que también lo subo a YouTube y pues YouTube pues básicamente también tiene unas vistas aparte de Spotify. Entonces, por ejemplo, en Spotify puedo llegar por episodio a las 150 personas y en YouTube puedo llegar a unas 140, 112, 100, o sea, varía mucho, digamos, también los números, pero si te das cuenta es como que algo similar y son muy diferentes a las personas que me escuchan en Spotify. Entonces, pues, es algo muy padre y pues nada, es como que lo que yo te recomendaría, no te limites solamente a una plataforma, si te dan la posibilidad de meterte a una sola, aviéntate a meterte a más plataformas por medio de Anchor. Entonces pues es lo que te recomiendo y no te limites, pues simplemente como que busca también encontrar y busca también como que investigar de diferente tipo de ¿cómo te explico? Diferente tipo de podcast, que el cual temas bien interesantes y por favor, algo bien importante, planea tu contenido, en serio que es muy importante. Yo la verdad es que mes con mes planeo de los temas que voy a platicar, los estudio, trato como que de encontrar diferentes y buscar diferentes fuentes de información para no quedarme con una sola y traerles como que el contenido más fiel que yo pueda darles, tanto desde mi punto de vista como algo verdaderamente cierto, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso, a pesar de que yo grabo con esto, te puedo decir que es muchísimo mejor grabar con interfaz de audio y con un micrófono 100% para voz, porque pues obviamente es mejor, se escucha muchísimo mejor, pero ahorita hoy en día no tengo los medios para hacerlo, pero de que lo voy a hacer, pues quiero hacerlo, obviamente, quiero mejorar y toda esa onda. Entonces, como te digo, a pesar de que no traigo como tal y no soy gran podcaster, siempre te voy a tratar de hablar pues con la sinceridad del mundo. Entonces, pues básicamente es lo que yo te recomiendo, es así como yo empecé mi podcast. Básicamente no es el gran proyecto, pero para mí fue un parteaguas porque gracias a él he podido conseguir hoy en día un patrocinador, varias personas que me dicen, oye bro, me gustaría colaborar contigo. También he conocido a gente, la verdad, súper chida, en serio que todos los invitados que hemos tenido en el podcast han sido personas, la verdad, súper chidas, súper creativas, que me han abierto el panorama muchísimo en algunos aspectos y eso está muy padre. Entonces, no te limites a las colaboraciones, tampoco que te limites tampoco al equipo que tienes, en serio que lo puedes hacer desde tu celular. Tampoco pues te limites a
por ejemplo, a lo mejor veo que esta persona a lo mejor no tiene muchos seguidores, pero veo que su trabajo está padre, veo que a lo mejor el trabajo que tiene pues es muy padre y me puede llegar como que a enseñar algo. No te limites, puedes hacerlo y te reto a que lo hagas. O sea, si vas a tener invitados, no, o sea, digamos como que tampoco así de hoy, no, este no tiene ni 1000 seguidores, pues no lo voy a invitar, no, sino que todo lo contrario, busca que de todas las personas se pueda aprender algo, es algo que he aprendido últimamente y todas las personas tienen algo que aportar, entonces no los limites, no te limites tú y pues de ahí en fuera es todo lo que tengo que decir, bandita. Así es como yo creé el podcast, así es como yo he tenido la posibilidad de ir mejorando el podcast. De ahí en fuera, bandita, estos consejos espero que te sirvan, en serio que lo hago de todo corazón. Lo hago también porque hay gente preguntándome cómo pueden empezar su podcast, como te mencioné al principio, y también hay mucha gente que pues la verdad les interesa como tal compartir contenido, compartir cosas que ellos saben, pero también les da como a mí mucha pena a la cámara, entonces buscar como que una opción. El podcast es como que una opción alternativa bastante buena y pues la verdad los reto y los ¿cómo se podría decir? Los invito a que se avienten a hacer su podcast. En serio que me ha tocado escuchar un par de podcasts de algunos conocidos cercanos que los van empezando y debo decir que realmente están muy chidos. O sea, realmente todavía el podcast yo creo que es una plataforma muy padre para compartir contenido, compartir opiniones, tener pláticas, shalá. Y pues nada, creo que si lo haces y como tal te quitas un poco la mentalidad de decir es que yo no tengo el micrófono más perrón del mundo, creo que lo puedes lograr porque pues realmente con muy poquitas cosas así empezamos todo y pues obviamente también el invertirle en algún futuro también es importante, pero por el momento creo que es más importante empezar y lanzarte a hacerlo. Entonces así fue como empecé. Como te digo, yo no soy el gran podcaster y no tengo como tal la audiencia más perrona de todas, pero con trabajo, con constancia, que pues también no soy el mejor para hablar de constancia porque lo dejé por 6 meses, pero sí, debo decir que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, puedes llegar a tener un buen programa. Entonces pues de ahí en fuera, bandita, muchas gracias por haber escuchado. No te olvides que tenemos un muy buen patrocinador que son Street Boots, entonces acuérdate que si te interesa alguno de sus modelos me puedes mandar un DM en mi Instagram. Les vamos a estar dando el 20% de descuento a todas aquellas personas que escucharon este podcast. Entonces lánzate a mi Instagram, lánzate a mi DM y mándame un mensaje y dime, vato, quiero unas botas, y lánzate, en serio que lánzate, está muy padre. Si utilizas el código de descuento que es JargerRom, te pueden dar otro 10% de descuento, entonces estarías teniendo el 30% de descuento nada más por escuchar este podcast. Entonces lánzate, en serio que está muy padres, los modelos están súper chidos. Yo la verdad es que siempre compro con ellos y no solamente porque me estén patrocinando, no, o sea, yo llevo conociendo la marca desde hace 3 años atrás y debo decir que me encanta, en serio que me encantan sus botas. Y pues nada, bandita, en serio que muchas gracias por haber escuchado. No te olvides que puedes suscribirte aquí en mi canal de YouTube. También no te olvides que puedes dejarme 5 estrellitas en Spotify, te lo agradecería bastante. Y comparte con tus amigos, déjame un comentario de qué es lo que piensas acerca del tema. Y nos estaremos viendo el próximo miércoles, bandita. Tampoco te olvides que todos los días estoy subiendo TikToks. Entonces todos los días te estoy dando un tip de fotografía. Estoy revisando perfiles para ver cómo puedes mejorar en Instagram. Y pues nada, básicamente estoy subiendo mucho contenido. Entonces tienen de dónde rascarle. Y pues nos vemos la próxima semanita, banda. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vemos despuesito. Bye.